Ok, entonces en la presente video vamos a conversar sobre las NIF y cómo estas nos aportan a que la información financiera pues tenga una gran importancia para las organizaciones y por ende pues para nosotros como administradores de empresas, ¿no? Mi nombre es Silver Cuellar, actual estudiante de quinto semestre del programa de administración de empresas en la Universitaria Uniagustiniana. Entonces, para poder iniciar a conversar sobre este tema es importante que aclaremos o que comencemos por definir qué son las NIF. Y se puede decir que la primera definición que se les dio fue un conjunto de normas contables, ¿sí? Esas normas contables fueron emitidas por una organización europea, ¿sí?, que tiene por nombre el International Accounting Standard Board. Si lo revisamos por sus siglas en inglés, pues es conocido como el IAPS. ¿Cuál fue el propósito de esta organización con estas normas contables? Pues que tuviéramos eh, un horizonte frente a la información financiera de una organización, ¿sí?, y que pues todos los países a nivel internacional pudieran apropiarse de este horizonte o de esta normatividad, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuáles son las normas que componen SIAPS? Y es que son normas internacionales de información financiera. Es porque quiero hacer esta aclaración, porque como lo decía, en la primera definición que se les dio a estas normas fueron normas netamente contables, ¿sí? Es decir, que de alguna manera, digámoslo así, excluía las otras áreas de las organizaciones y pues la IAP se dio cuenta que pues las organizaciones no apropiaban o no eran receptivas apropiando estas normas, ¿sí? Entonces posteriormente se realizó el respectivo cambio y maduraron a hacer un conjunto de normas para la información financiera, ¿sí? Y actualmente más de 120 países ya han adquirido o se encuentran en proceso de implementación de esas normas en la totalidad de las empresas de su economía. Ahora, quiero que mencionar pues el contexto que tienen las NIF en nuestro país, nuestro contexto nacional. Hay dos puntos importantes que quisiera mencionar y es como en Colombia hubo como un cierto enfoque en las NIF durante el año 2015. ¿Por qué durante el 2015? Porque fue en este año donde hubo un enfoque de dos sentidos. El primero, en que las organizaciones que las debían implementar o adoptarlas en gran manera eran las organizaciones grandes, las organizaciones establecidas. ¿Por qué? Porque se esperaba que las organizaciones que tuvieran más de 200 empleados o que sus activos totales superaran los 30.000 salarios mínimos vigentes, legales vigentes, pudieran adoptar de manera rápida y eficiente estas normas. Sin embargo, a finales de ese año, cerca de diciembre, se decretó, pues bajo el decreto 2646-49, que las pymes también tenían que comenzar a ajustar su información contable para manejar de manera obligatoria pues su información financiera con a partir de las NIF. ¿Listos? Sin embargo, también pues aquí en esta parte de la presentación hay como unos pequeños sucesos que son importantes mencionar a lo largo de la historia nacional con respecto a las NIF, ¿sí? Y es como hablamos de lo que les comentaba en un inicio, como de manera inicial se contemplaba netamente el tema de la contabilidad, de la de la información contable y se excluía un poco el tema de cómo la intervención de los gerentes o de los administradores en esta información, ¿sí? Aquí también quisiera mencionar algo y es que ese es un poco el papel que los futuros administradores o incluso que los administradores del hoy deberíamos tener en la información financiera. O sea, debemos alejarnos un poco de ese prejuicio o de ese paradigma de que la información financiera solamente se delega, de que la responsabilidad de que esa información financiera sea correcta pues le compete al área contable y debemos inmiscuirnos más, o sea, tener un papel mucho más activo en la información financiera, ¿sí? Ya que esta pues de alguna manera, como lo vamos a conversar un poco más adelante, pues representa
o es un reflejo pues de nuestra gestión dentro de la organización. ¿Listos? Entonces, eso es lo que quería mencionar importante en cuanto a las NIF en nuestro país, y sin embargo pues para que podamos ahondar un poco más, comparto esos 6 puntos que son importantes de la evolución que han tenido estas normas en nuestro país, en Colombia. Ahora, ¿por qué es importante y para qué sirve? Es una herramienta en las organizaciones, es lo primero que quisiera afirmar, y es que de alguna manera son una guía porque nos permiten la resolución de los problemas a partir o la toma de decisiones a partir de las informaciones contables o de la información financiera respectivamente. ¿Eso qué hace? Que dentro de las organizaciones tengamos unos usuarios o unos actores que intervienen y que cada uno de ellos tienen unas necesidades explícitas y que esta información contable los puede ayudar a obtener esa información. Entonces, hablando netamente de las necesidades de sus usuarios, ellos necesitan, y nos incluye a nosotros como administradores, ellos necesitan poder decidir, poder evaluar una situación, poder determinar qué paso dar o qué cambio tomar, por ende que pues la manera en la que se va a regular un proceso o una decisión o una inversión, ¿sí? Y por ende pues tener como mejor conocimiento de cómo nos vamos a preparar y qué herramientas vamos a usar, ¿sí? Esas son las necesidades principales de pues los entes que se ven inmiscuidos dentro de las organizaciones. ¿Por qué menciono entes o barra usuarios? En una organización no solamente estamos los administradores, también tenemos a los colaboradores, a un acreedor, a un inversionista, y dentro del papel de cada uno, pues ellos pueden tener un interés particular en la empresa o en la organización, ¿sí? Por ende, cada uno pues tiene necesidades o incluso una necesidad diferente desde el punto de vista de cada uno, ¿sí? Por eso considero que es importante hacer como esa aclaración y pues comentarlo en este punto. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar pues que las NIFs ya o que la información financiera ya esté acoplada a las NIF? Simple, esta información financiera nos va a ser clara y transparente, ¿sí? Estas normas internacionales tienen un enfoque de transparencia y pues de viabilidad, lo que hace que pues a la hora de analizar, de que pues queramos analizar esta información financiera de una organización, pues estemos seguros de que y tranquilos de que pues lo que estamos recibiendo, lo que estamos analizando, pues es algo claro y es transparente. Al ser información clara y transparente, pues tenemos una mayor facilidad con el control que le damos a esa información, ¿sí? No, o sea, eliminamos los rumores, eliminamos de pronto las malas interpretaciones o las interpretaciones que no queremos que se den con respecto a esa información, ¿sí? Y finalmente, al ser una información que se adapta a estándares internacionales, de alguna manera facilita que nuestra organización pues se pueda presentar al mercado internacional y podamos abordar mercados internacionales con mayor facilidad, al menos en términos financieros, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas. Sin embargo, pues más adelante ya conversaremos sobre pues las ventajas. Ahora, todo esto que nos permite alcanzar, permite que podamos definir no solamente objetivos, ¿sí? Sino que también podamos definir conceptos y por ende qué elementos de los estados financieros tenemos que cambiar, entrar a controlar o entrar a vigilar, y por ende identificar las características de la información financiera de nuestra organización, ¿sí? Entonces esa es la parte fundamental y ese es el porqué, desde mi punto de vista, las NIF son una herramienta para las organizaciones y por ende van a ser una herramienta de gestión empresarial desde nuestro papel de administradores. ¿Listos? Ahora, como lo estábamos conversando, esa información financiera, al ser clara, transparente, al permitirnos lanzarnos al mercado internacional de mejor manera,
pues tiene un propósito general con un objetivo muy claro: proporcionarnos información, ¿sí? Es decir, nos va a proporcionar la información del estatus de la organización en el periodo del tiempo con el cual pues, se haya realizado los diferentes informes contables. Ya hablaremos de los estados financieros y demás, ¿sí? ¿Qué utilidad tienen? Pues ya lo estábamos conversando, ya hablábamos de que cada ente o cada usuario de la organización tiene diferentes papeles en los que puede tomar o incluso nos puede retroalimentar sobre los cambios sobre eso, o sobre las decisiones que tiene que tener esa organización, ¿sí? Entonces, estábamos conversando de y de quiénes eran los usuarios, y aquí lo quiero ahondar, y es como cada uno tiene sus necesidades y por ende cómo estas nos pueden ayudar a cubrirlas. Entonces aquí está lo que les mencionaba un poco más atrás, el tema de que en una organización nos encontramos con inversionistas actuales, ¿sí? Incluso inversionistas potenciales, es decir, ese mercado de inversión que queremos captar, ¿sí? También los empleados, el gobierno. ¿Por qué incluyo aquí al gobierno? Porque pues de alguna manera la organización siempre es susceptible a los cambios sociales y políticos que tengamos, ¿no? Ahí podemos hablar sobre, por ejemplo, sobre las obligaciones tributarias, sobre de pronto alguna obligación fiscal, o tal vez también podríamos mencionar de obligaciones sociales que tenga pues la organización en un contexto específico demográficamente hablando. Por supuesto, los clientes, si tenemos clientes que pueden convertirse en inversionistas potenciales, eh, por eso los tengo ahí juntos. Los prestamistas, porque de alguna manera son esos usuarios o esa parte que pues nos influye con el flujo directo del capital. Y por supuesto, y no menos importante, pues los acreedores comerciales. Ahora, estábamos mencionando sobre cómo cada uno tiene ciertas necesidades, y lo importante o un factor común de esas necesidades es que cada uno requiere de información sobre los recursos económicos que tienen con respecto a la compañía, ¿sí? Para ser más claros, las NIF nos puede brindar, tal cual como lo estamos viendo, información sobre los recursos económicos, los derechos de los acreedores y los cambios que pueden haber en estos, ¿sí? Para ser un poco más claro y dejarlo un ejemplo, si alguno de los entes de los que ya mencionamos, de los usuarios que ya mencionamos, llámese un acreedor o llámese un inversionista o llámese un cliente, ¿sí? Ve un cambio en su recurso económico o en el recurso que posee dentro de la organización, pues él tiene un panorama de la situación financiera que tiene la organización, y por ende, ¿sí? Esa información les permite ser partícipes en mejor manera en la organización. ¿Por qué? Porque pueden conocer los diferentes tipos de recursos financieros que tienen, ¿sí? Pueden identificar qué fortalezas tiene la organización de la cual son partícipes, también qué debilidades pues cuentan, o a qué debilidades se van a enfrentar, ¿sí? Y ya hablando un poco más del análisis financiero, podemos evaluar de manera administrativa qué tanta liquidez y solvencia tiene la organización, y por ende podemos tratar de predecir pues de qué manera se va a mover las cuentas financieras de la compañía en pues ciertos lazos de tiempo futuros. ¿Sí? Finalmente, pues esos cambios que se pueden dar van principalmente a darnos tres cositas fundamentales: a comprender la rentabilidad. Cada acreedor va a comprender qué rentabilidad tiene dentro de la organización, ¿sí? Va a tener a la mano la información sobre cómo va a variar esa renta, y por ende pues puede le podemos brindar un poco de tranquilidad porque nos estamos alejando cada vez más de la incertidumbre, ¿sí? Y como ya lo mencionamos anteriormente, pues podemos tratar de predecir un poco las cuentas financieras de esa compañía. ¿Listos? Ahora,
¿Qué dificultades y o beneficios podemos tener dentro de la implementación de estas normas? En primer lugar, algo que ya hemos mencionado, y es que podemos tener una mejor comprensión de los mercados internacionales, ¿sí? Porque tenemos, o sea, ya hablando netamente de información contable, nuestra organización ya comprende un estándar internacional, ¿sí? De alguna manera vamos a tener una mejor comprensión en temas contables al ingresar a un mercado internacional, ¿sí? Sin embargo, ¿eso qué puede generar? Que tengamos una confusión, ¿sí?, de alguno de los integrantes de la organización, de los cuales ya hablamos, cuando se presenta esa información contable, ¿sí? Entonces, eso puede generar, ¿por qué? Porque tal vez alguno de esos usuarios no tiene un conocimiento pleno o no tiene un conocimiento base, o tal vez nunca ha mencionado, no ha escuchado que se mencionen las NIFs en temas de información financiera, ¿sí? Ahora, otra de los beneficios que quisiera recalcar aquí es el tema de la comunicación a nivel interno y externo, ¿sí? Que considero que es uno de las mayores dificultades de las compañías nacionales, ¿sí?, dado a que la normatividad vigente, ¿sí?, generalmente tiende a que pues no podamos, o sea, a ser muy específica en su regulación, y eso lo que hace es que muchas veces las organizaciones solamente se preocupen por cumplir con esa normatividad, pero no vean el trasfondo, y por ende que no haya, digámoslo así, o sea, que no todas las áreas de la organización comprendan el porqué de esa implementación, el porqué pues nos interesa cumplir con esas normatividades, el porqué las decisiones gerenciales y administrativas se tomaron en pro de, pues, de que la compañía permanezca a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces considero que al tener una información financiera clara y transparente, la comunicación interna va a mejorar muchísimo, y por ende pues el focus de todo el talento humano se podría direccionar de la mejor manera, y veríamos incluso mejores productividades o un mejor desarrollo dentro de las organizaciones, ¿sí? De igual manera, como lo he hecho en comentarios anteriores, pues aquí les comparto de una manera más honda, pues una tabla con las dificultades y los beneficios que podemos presentar en la implementación. Para finalizar, para redondear, las NIF se convierten en un instrumento de gestión empresarial y por ende de control gerencial, ¿sí? Nos permiten de alguna manera dar una apertura de la información financiera a los usuarios que les interese, como lo mencionamos pues ya anteriormente, y esto a su vez se convierte en una herramienta evaluativa de nuestra gestión gerencial o de nuestra gestión administrativa en un lapso de tiempo en la organización. Puede que de alguna manera gerentes o administrativos consideren que es tal vez contraproducente que tengamos una herramienta que de alguna manera, para las personas que les interesa conocer nuestro rendimiento gerencial, pues puedan evaluarnos o que demuestre el desempeño de nuestro ejercicio administrativo o de nuestro ejercicio gerencial en las organizaciones, ¿sí? Sin embargo, considero que y especialmente para el caso colombiano, que la constante evaluación, la constante revisión y análisis o autoevaluación nos permite pues enfocarnos y reconocer las debilidades que hemos tenido a lo largo de nuestro ejercicio gerencial, de nuestro ejercicio administrativo, y por ende el reconocimiento de que requerimos buscar nuevas estrategias o tomar diferentes pasos en nuestro ejercicio de administración, ¿sí? Por lo cual, estas son las conclusiones, ¿sí? Considero que las NIPS
tal cual como lo mencionamos al inicio, son de vital importancia para la organización y dentro de la información financiera, y por ende para nosotros como futuros administradores. Este fue todo el espacio, les agradezco el tiempo y espero que pues esta corta conversación haya sido de utilidad y de agrado. Muchas gracias.